Aquí tenemos los dos datos y abrimos Minitab y ya lo tenemos abierto. Entonces nos vamos a ir a estadística. Estadística, ANOVA, análisis de medias. Aquí vamos a ver lesiones de cabeza. Y aquí vamos a poner tipo de automóvil. Tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Y aceptar. Aquí nos arroja la gráfica. Aquí la tenemos. Normal de 2 factores de desaceleración de lesiones de un nivel de significancia de 0.05. Aquí tenemos los efectos de interacción. El tamaño de automóvil compacto, grande y mediano son 3 tipos de diferentes tamaños, con un tipo de automóvil extranjero y compacto, el tipo de automóvil nacional, que son de igual manera que los extranjeros, son compacto, grande y mediano. Aquí podemos ver que nuestros datos no se salen del límite, que están muy cercanos. Aquí dejamos el cursor, nos dice que el nivel extranjero compacto con un valor de menos 13.16 es la media. Aquí el otro valor extranjero grande con un valor de 65.16. Un auto extranjero grande es la media de su valor. Y aquí podemos ver que en estos puntos rojos pues nos arroja el valor de todos los datos, nos da la media. Aquí nos da el valor de todo, que por ejemplo el tipo de automóvil nacional nos arroja un valor de una media de 340.44, su valor de media, y el valor del extranjero, de los autos extranjeros, tipo de auto extranjero, el valor de la media es de 427.44. Son las medias del valor extranjero, con un valor de aquí de 320.8 hasta 447.1. Efectos principales para el tamaño de un automóvil. Aquí nos podemos ver la media de los automóviles compactos, grandes y medianos. En esta gráfica nos da el resultado de todos los de los dos nacionales y extranjero. En una sola gráfica nos dice la media de todos los valores, pero en un solo punto nos arroja la media de todos los valores. Y aquí tenemos, aquí me arroja la media de los autos compactos de extranjeros y nacional. O sea que de aquí de los dos está una sola media, ya sean de los dos juntos, nacional y extranjeros. Aquí nos arroja la media, que es 414.67. Aquí el tamaño del automóvil grande, de los dos tipos de automóvil, el valor de la media es de 348.667. Y el mediano de los dos tipos de automóvil, su valor de media es de 368.5. Aquí vamos a analizar otra gráfica. Vamos a ir a estadística.
Nova. Y vamos al balanceo de Nova. Aceleración. X modelo. Tipo de automóvil. Tamaño. Y aquí en gráficas 4 en 1. Aceptar. No, entonces si está en lo correcto. Aquí damos control E por si tenemos un error como el que acabamos de cometer y nos arroja el inicio y damos aquí en gráfica 4 en 1, aceptar. Y aquí nos arroja las 4 gráficas de porcentaje, residuo y frecuencia, histograma versus orden versus ajuste y gráfica de probabilidad normal. Aquí podemos ver que el porcentaje de la gráfica de probabilidad normal pues nos arroja un símbolo de la fila 4 de residuo es menos 187 y el porcentaje de 3.80. Aquí podemos ver como la campana de Gauss. No, aquí es la campana de Gauss que nos da los valores. El valor 4 de la clase 25.75 nos da el resultado. Están distribuidos de la misma manera, normal que los lados residuales como más y menos. Aquí tenemos el análisis de Nova, la desalación versus tipo de automóvil. El tamaño del automóvil es aquí lo tenemos, el valor ajustado. Recordemos que para hacer la varianza nuestra hipótesis nula y la hipótesis alternativa siempre tenemos que plantar la igualdad. En este caso, que nuestra hipótesis nula va a tener y aquí tenemos los datos de automóvil. Aquí como podemos observar el factor del tipo de automóvil, tipo fijo, niveles 2, valores extranjero y nacional, tamaño de automóvil fijo son niveles 3, compacto, grande y mediano. Análisis de varianza y declaración de lesiones de cabeza. Es de cabeza, solamente que aquí no me alcanzó el espacio. Aquí tenemos la fuente, tipo de automóvil. 1, la sumatoria cuadrada es de 34.060 y la multiplicación cuadrada es el mismo valor. El valor Fisher es 2.13 y el valor de P es de 0.167. El tamaño del automóvil es 2. La sumatoria cuadrada es de 13.255 y la multiplicación cuadrada es 6.627. El valor de Fisher es de 0.41 y el valor de P es de 0.669. Tenemos un error, una cantidad de 14 con su sumatoria cuadrada de 224.348 y la multiplicación cuadrada de 16.025 con un total de 17. Aquí el resumen del modelo nos dice que R a cuadrada es de 17.442%, la R cuadrada ajustado nos da el 0%, y el valor de S 126.589. Ok, ahora vamos a ver otro tipo de gráfica.
Vamos a ir a estadística, ANOVA, y vamos a poner gráficas de intervalo. Vamos a poner con grupos, aceptar. Y aquí vamos a poner automóvil, tipo de automóvil y tamaño de automóvil. Aquí en escala no le movemos nada. En etiquetas tampoco. Mostrar datos tampoco. Gráficas múltiples. No. Aceptar. Aquí tenemos la gráfica de intervalo de aceleración de lesiones de la cabeza. Gráfica de lesiones de... Ok, aquí está, de lesiones de cabeza. 95% del intervalo de confianza para la media. Aquí tenemos el tamaño del automóvil. Como habíamos dicho, son 3 tipos: compacto, grande y mediano. Del tipo de automóvil extranjero, del tipo de automóvil nacional, igual son 3 tamaños de automóvil: compacto, grande y mediano. Aquí en el extranjero, en el tipo de automóvil extranjero, el tamaño del automóvil de compacto nos arroja una media de 445. Aquí en el segundo nos arroja el tamaño de automóvil grande tipo automóvil extranjero, nos arroja una media de 457.33. Y el tamaño del mediano, tamaño automóvil mediano tipo extranjero, nos arroja una media de 380. Aquí lo dejamos. Perdón. Aquí lo dejamos y nos dice que nuestro tamaño de automóvil mediano tipo extranjero del 95% de intervalo de confianza para la media, con estimación de 380, el intervalo es de 59.56 a 743, con un número de datos que son los 3 que había mencionado. Los 3 datos que están aquí son los 3 datos de mediano y que nada más son extranjero, ¿verdad? Mediano, aquí están. Los 3 datos medianos son los 3 que nos arroja, dejando cursar aquí. De la igual manera, aquí también son los 3 datos que a todos les dimos. Aquí vamos a analizar un dato de tipo de automóvil nacional con un intervalo de confianza 95%, de una estimación 240. El intervalo de confianza es de 27.45 a 452.55, con un número de datos de 3. Y nos dice aquí abajo, si podemos apreciar, dice: las definiciones estándar individuales se utilizarán para calcular los intervalos. Ok, vamos con otro. Vamos control E. Acelerar el proceso. No. Creo que es estadística, no. Y gráficas de defectos principales. Aquí vamos a poner, y aquí tipos de automóvil y tamaños de automóvil. Aquí en opciones no movemos nada. Cancelar, ayuda, aceptar. Aquí nos arroja el tipo de automóvil y tamaño de automóvil.
Tenemos la media, el extranjero nacional y los tamaños de automóvil compacto, grande y mediano. Aquí el valor nos indica que de la media de todos los automóviles extranjeros, la media es de 427.44 y la media de los automóviles nacionales son de 340.44. Aquí en la siguiente gráfica, el tamaño de los automóviles de tamaño compacto es el valor de la media de 414.66. Aquí en esta media viene todo en general, los autos compactos extranjeros y nacionales. Aquí en la grande, en la media, es de 348.66. Perdón, 348.66 y en mediano es 388.5. Ok, vamos a acelerar con la siguiente gráfica. Gráfica de interacción. ¿Qué tipo? Aquí está. Aquí tenemos los datos. La línea azul se refiere a todos los autos extranjeros y la línea roja a todos los autos nacionales. Aquí, como podemos ver, aquí están los autos de los dos, nacionales y extranjeros compactos. Aquí de los dos, de igual manera, de los autos compactos extranjeros y nacionales, y aquí de igual manera extranjeros y nacionales de los autos medianos. Tenemos el valor de la media de los autos nacionales con una media de 397, de los autos tipo tamaño de los automóviles, autos nacionales de 240 y una media de 384 de compacto de los autos nacionales. El extranjero tiene una media de 445 en autos compactos. En autos grandes tiene una media de 457.33 y la media de los autos extranjeros medianos es una media de 380. A ver, aquí sí podemos una control E. Aquí cambiamos tamaño, tipo y aceptar. Y aquí nos arroja diferente la gráfica. Para apreciar que son diferentes. Aquí nos arrojó, nomás cambiamos los datos. Aquí nos está arrojando aquí solamente nos va a arrojar los tamaños de los automóviles. Las líneas azules son los tamaños compactos, las líneas rojas son los tamaños grandes y la línea verde son los tamaños grandes. Y de igual manera aquí, como puede trazar esta línea, solamente se va a hablar de las medias de los autos nacionales. De igual manera de este lado aquí se va a hablar también de esta línea de nada más de los autos extranjeros, que imagino que deben ser las mismas medias, 457.33 de la media de 445 y la media de 380.
de los autos medianos, de los autos grandes y de los autos compactos, tipo de automóvil extranjero y del tipo de automóvil nacional. De los autos grandes es una media de 240, de la media de los autos compactos son 384.33 y la media de los autos medianos son 397. Bueno, hasta aquí sería todo sobre este ejercicio y vamos a pasar al siguiente. Análisis de varianza de un factor. Definiciones. Análisis de varianza ANOVA se requiere la distribución F. La distribución de F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores de F no pueden ser negativos. Definiciones. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter pruebas la hipótesis de 3 más de 3 o más medidas de población son iguales. Aquí nos plantea la media es igual a media de igual a media 3. Plantea aquí es media 1, la media es igual a la media 2 y media 3. Un valor P pequeño como 0.05 menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de media. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande se puede hacer mayor de 0.05. No rechace la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Definiciones. El análisis de varianza ANOVA es un método que prueba igualdad 3 o más medias de población por medio de análisis de varianza muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base a un tratamiento o factor con la característica que nos permite distinguir a las distintas poblaciones. Requisitos. Para análisis de varianza, 1. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias. Son de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o en sociedad de ninguna forma. Las diferentes muestras provienen de la población que están categorizadas en una sola forma. Ejemplo. Mediciones y aceleración de pecho en G. Prueba de choque de automóvil. Las fuerzas en G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales. Sin atmósfera u otro razonamiento, una aceleración de 1g es generalmente considerada como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda es 4,1 G. Desplomarse de una silla es 10,1 G. Bajar en un escalón 8,1 G. Ejemplo, mediciones de pecho en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de aceleración en el pecho incluidas en las siguientes. Hay un nivel de significancia de 0.05 para someter una prueba de afirmación que las tres muestras provienen de la población con medidas iguales.
Aquí tenemos los datos. Y vamos a ir a estadística, ANOVA. Que vamos a poner los 3 tipos de autos. Y vamos a dar OK. Aquí nos da el valor de los autos compactos con un intervalo de comparación. El intervalo es igual a 2.91 a 8.66. De la misma manera, dice comparaciones múltiples del valor de P. El valor de P es de 0.79. Con una prueba de Levane, el valor de P es 0.8. Dice autos medianos, el valor o la media, el intervalo de confianza, de comparación, el intervalo es igual a 3.35 hasta 7.39 en autos medianos. En autos grandes, aquí podemos ver el intervalo de comparación es de 3.94 hasta 7.06. Aquí miramos que dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes no son significativamente diferentes. No hay evidencia aquí, no hay evidencia suficiente para que esta varianza no son iguales para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Aquí nos arroja los datos. Okay. Aquí dice la hipótesis nula diferente con un valor de significancia de 0.05. Intervalo de confianza de Bonferroni de 0.95% para desviación estándar. La muestra es de 10. Desviación estándar de autos compactos es de 400.39. El índice de confianza, a ver, como habíamos dicho, de autos compactos. Bueno, varía un poco. Intervalo de confianza. Intervalo de comparación de autos compactos. Aquí nos dice que es de 1.84 y de hasta 13.81. En autos medianos los datos fueron 10, la desviación estándar es 400.4.35 con un intervalo de confianza de 2.34 hasta 10.62. En autos grandes nuestros datos fueron 10 con una desviación estándar de 4.6, intervalo de confianza de 3.03 hasta 9.23. Con un nivel de confianza individual de 98.33. Y aquí está nuestra estadística de prueba, que son los datos que están aquí, son exactamente los que nos arroja aquí el método. Comparación de múltiples desde el valor de P de 0.979, Levene, estadística de prueba de 0.22 y el valor de P de 0.8. Ok.
Okay. Vamos al siguiente. Vamos a estadística. Vamos a ver otra gráfica. Vamos a ver un solo factor. Aquí vamos a dar la opción de los datos de respuesta en una columna separa para cada nivel de factor. Okay. Aquí vamos a seleccionar los tres tipos y vamos a ir a comparaciones. Aquí vamos a seleccionar todas las pruebas: Turkey, Fisher, Donut, NCB de Hash y aceptar. En gráficas vamos a poner 3 en 1, aceptar y aceptar. Vamos a explicar todas las gráficas. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal. Aquí tenemos el límite. Aquí están todos los datos. Aquí está la fila 6 de residuo es igual a menos 1.7 porcentaje, el valor es de 31.9079. Aquí en ajustes pues vemos que están un poco dispersos. Aquí están los valores. ¿Ven? Estos son los valores de la fila 19 y residuo 1.9. Los símbolos 1. Aquí como podemos ver la gráfica de Gauss. Una barra 11 con una clase de menos 0.25 a 1.25. Aquí vamos a la siguiente gráfica. Aquí están los tres tipos de autos. Una gráfica de intervalo de 95%. Autos compactos. Aquí tenemos la media de los autos compactos de 47.7. Perdón, 44.7. Los autos medianos son de 42.1. Y la media de los autos grandes es de 39. La división estándar, aquí nos dice una nota de división estándar agrupada, se utilizó para calcular los intervalos. Aquí tenemos otra gráfica. El índice de confianza 95% simultáneas. Nivel de confianza, la mayor de las medidas de otros niveles es autos compactos, autos medianos y autos grandes. Aquí podemos ver cómo el límite cruza por las tres medias de los tres autos. Aquí de autos compactos y autos medianos. Y aquí autos compactos y autos medianos, autos grandes y autos compactos. Aquí nos arroja las medias. Con un intervalo de confianza 95%. El intervalo de confianza, una estimación de menos 2.6 y con un intervalo de menos 6.58 hasta 1.38 en los autos medianos y autos de compactos. En los autos
compactos y medianos. Igual manera, 95% en intervalo de confianza, estimación 2.6. Con un intervalo de confianza de menos 1.38 hasta 6.58 en los autos compactos y autos medianos. En los autos grandes y compactos, de igual manera, el intervalo de confianza es de menos 5.7. Aquí la estimación pues cambió un poco, es de menos 5.7 hasta un intervalo de confianza de menos 9.68 hasta 0. Aquí dice una nota, dice si un intervalo tiene 0, si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Es lo que le estaba comentando. Vamos a ver aquí la gráfica de TrueNet. Aquí los simultáneos, el nivel de control para autos compactos, autos medianos. Aquí apreciamos que solamente cruza un dato, que son los datos de autos medianos y autos compactos. En autos grandes y autos compactos, el valor de autos medianos y compactos son de... El intervalo de confianza de igual manera es de 95%, la estimación es menos 2.8 y un intervalo de confianza de menos 7.25 hasta 2.05. Aquí podemos ver que está un poco, creo que van a variar aquí los resultados por gran diferencia. Intervalo de confianza 95, en la estimación de menos 5.7, el intervalo es menos 10.35 hasta menos 1.04. Si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes es significativamente diferente a la media de control. Okay. Continuamos. Aquí está la gráfica de Fisher. Autos medianos, autos compactos. Aquí podemos ver que el límite solamente cruza por la comparación o las diferencias de las medias, solamente cruza por autos grandes y autos grandes y autos grandes y medianos y compactos, como podemos apreciar, y el valor de los autos medianos y compactos es un valor de una estimación de menos 2.6, un intervalo de menos 6.69 hasta 1.49, un intervalo de confianza de 95%, menos 5.7 y el intervalo es de menos 9.79 hasta 1.1 menos 1.60. Y en autos grandes de autos medianos, el valor es de un intervalo de estimaciones de menos 3.1, un intervalo de menos 7.19 hasta 0.99. Aquí, esta es la de Turkey. Turkey no. Diferencia de medidas de autos compactos medianos, simultáneo 25%. Bueno, aquí ya es un poco más variado. Aquí podemos ver la media. Un intervalo de confianza de menos 2.6, un intervalo de menos 7.55 hasta 2.35. En los autos medianos, autos compactos. En los autos grandes, autos compactos, la media es, el intervalo de confianza es de una estimación de menos 5.7, con un intervalo es de menos 10
0.65 a menos 0.74. En los autos grandes y autos medianos, el intervalo de confianza, estimaciones de menos 3.1 con un intervalo de menos 8.05 a 1.85. Pues no tenemos evidencia suficiente para determinar que las medias para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. No tenemos la evidencia suficiente para rechazarla. Porque las medias por no por muchos son diferentes, son iguales, pues. ¿Qué sería todo? Okay. Ejercicio. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de las lesiones de la cabeza en las maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que se presentan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a la prueba de la hipótesis nula de que diferentes categorías de automóviles tienen la misma medida. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Abrimos Minitab. Ok, aquí tenemos nuestros datos. Ok. Pues, ok, vamos a ir a estadística. A Nova. Y aquí vamos a poner segundo. Aquí vamos a poner los tres datos. Opciones. Vamos a dar OK. Aquí están los datos. Aquí dice comparaciones múltiples. El valor de P es de 0.120. El valor de Levene. El valor de P es de 0.173. Aquí nos arroja el intervalo de confianza de 64.64 hasta 127.75 en autos compactos, en autos medianos. El intervalo de confianza de comparación es un intervalo de 92.55 hasta 149.15. En autos grandes nos da el valor con un intervalo de confianza de
109.84 a 365.24. Los intervalos no se sobreponen en las desviaciones estándar correspondientes, son significativamente diferentes. Aquí tenemos los datos. Autos compactos son 10, desviación estándar 79.52, un intervalo de confianza 95%, de 49.44 hasta 168.12. En autos compactos, en autos medianos, el intervalo de confianza es de 72.46 hasta 199.77. Autos grandes, 175.26 es su desviación estándar. Y el intervalo de confianza es 98.78 hasta 408.82. La prueba estadística, que es lo mismo que comenté en aquí. Okay. Aquí. Eso es lo mismo que comenté aquí, que son los valores. Ok, pues vamos a analizar otra gráfica. Con esto podemos ver que no hay evidencia suficiente de estas varianzas. No son iguales para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Analizando otras gráficas, vamos a estadística, NOVA, solo un factor. Aquí vamos a seleccionar la segunda. 3 tipos, autos compactos, medianos, grandes. Vamos a ir a comparaciones. Vamos a seleccionar todas las gráficas, todas las gráficas. Y aquí en gráficas vamos a corresponde 3 en 1, almacenamiento, resultados, vamos a aceptar. Aquí nos arroja las gráficas correspondientes. Gráfica probabilidad normal, residuo, histograma. Aquí tenemos los valores de residuo 0.84, ajuste 390.6. Aquí tenemos también la probabilidad normal, la fila, el histograma de la pana de Gauss con un valor de 175 menos 125. Ok, pasamos con la siguiente. Aquí tenemos los autos compactos, medianos, grandes. Y aquí nos da una media de 431.5 en autos compactos. En autos medianos nos da una media de 390.6. En autos grandes nos da una media de 385.8. La división estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Podemos apreciar. Aquí nos arroja en la gráfica en intervalo de confianza 95% simultáneas. En H la media de nivel, las medias de otro nivel para autos compactos, medianos y grandes. Aquí la tenemos. Es un intervalo de confianza 95%. Una estimación de 40.9, un intervalo de menos 71.63 hasta 153.44. En autos medianos y compactos, aquí tenemos una estimación de menos 40.9 con un intervalo de confianza de menos 153.4 hasta 71.63.
autos grandes y autos compactos. Tenemos un intervalo de confianza de menos 45.7, un intervalo de menos 158, 240 hasta 66.83. Aquí miramos que el límite traza a las tres datos que tenemos. Si un intervalo tiene 0 como cota, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Siguiente. Aquí tenemos los datos de autos medianos compactos, autos grandes compactos. Dice simultáneo 95% de Donut, media nivel, media de control para autos compactos medianos. Autos medianos compactos, aquí tenemos un valor, un intervalo de una estimación de menos 40.9, un intervalo de menos 172.36 hasta 90.56. En autos medianos y compactos. En autos grandes compactos tenemos un intervalo de confianza 95%, una estimación de menos 45.7 y un intervalo de menos 77.16 hasta 85.76. Si un intervalo no contiene las medidas correspondientes, significa que es significativamente diferente a las medias de control. Okay, aquí tenemos la gráfica de Fisher. De los puntos, el intervalo de confianza en la estimación es de menos 40.9, un intervalo de confianza de menos 156.49. En autos grandes y compactos tenemos un intervalo de una estimación de menos 45.7, un intervalo de confianza de menos 161.29 hasta 69.89. Aquí en la gráfica de Tukey simultáneo 95% de Tukey, diferencias de las medidas para autos compactos. Aquí le tenemos autos compactos, un valor de un intervalo de 180.7 hasta 98.9. Aquí tenemos un intervalo de menos 45.7. El intervalo son de los autos grandes compactos hasta un intervalo de 185, menos 185.5 hasta 94.13. Igual manera con un 95% de nivel de significancia. Los autos grandes y medianos. Si un intervalo no contiene las medidas correspondientes, significativamente son diferentes. Aquí las medidas. El intervalo son, la estimación es menos 4.8, un intervalo de menos 44.63 hasta 175.03. Bueno, hasta aquí es todo sobre los ejercicios. Instituto Tecnológico de Tijuana. Alumno Dorian Yarley Flores Barrera. Semestre quinto, Grupo Z. Número de control 1821-1073. Ingeniería Industrial. Carrera Ingeniería Industrial. Materia Estadística Inferencial 2.
Herramientas, tarea 3. Herramienta estadística al campo laboral, unidad 3, profesor ingeniero Juan Morales. Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Como venía diciendo en mis trabajos anteriores, pues yo trabajo con la LED, soy intendente ya por casi 3 años. Y lo que me llama la atención es la tasa de los reprobados en la institución. Bueno, dice análisis de varianza con análisis de varianza de dos factores. Utilizando un análisis de varianza de dos factores para determinar si existen un efecto de interacción en efecto del factor de renglón, de la nacionalidad de los estudiantes extranjeros y nacionalidad de efecto del factor columna de los salones compacto, mediano, grande, utilizando un nivel de significancia de 0.05. Okay. Entrar en Minitab. Aquí tenemos los datos. Aquí se tiene un nivel de significancia de 0.05. Vamos a estadística, Nova, análisis de media. Aquí tipo, tamaño. Aquí el nivel de significancia nos los arroja por default, como nos lo está pidiendo el ejercicio. Y vamos a dar OK. Aquí es aquí tenemos los efectos de interacción, el compacto, el valor de 0.05. Vemos que no se están dentro del rango del límite. Aquí es el símbolo de los muchachos nacionales nacidos mexicanos con un valor de 39. Y aquí la tasa de los extranjeros inscritos en la institución es de 44.11. Okay. Aquí tenemos los compactos de los. Aquí nos hablamos de los salones. La mitad, qué tan compactos son los salones o qué tan grande se pueden ver para la cavidad de los alumnos. Y pues aquí nos arroja la medida de 45% de los salones compactos. De los salones que están un poco más grandes es de 37.8. Y de los salones que están ya un poco, pues ya están un poco acabados por el tiempo o por el uso,
Nos da una media de 41.8. Aquí tenemos los tipos. Aquí no cambié. Aquí tenemos los tipos de. Bueno, los tipos de los salones. Aquí podemos ver la cantidad de los tipos de salones medianos. A ver. A ver, vamos a ver si nos corrige. Entonces cerramos. No. Vamos a analizar de nuevo. Análisis. Está bien. Ok. Ok. Este chico. Ok. Aquí está, así. Los salones, los grupos y sus medias, los límites están adentro, no hay variación, no hay un límite de menos 4.29 hasta 4.29. Aquí vamos con el siguiente gráfica, es estadística. Nova, balanceado Nova. Aquí es tipo de alumno. Aquí vamos a dar uno en cuenta la cantidad. Vamos a ir a gráficas, 4 en 1, aceptar y aceptar. Aquí nos arroja las gráficas. Las gráficas de residuos para desaceleración. Aquí es nuestro histograma. Vemos que nuestra línea, el límite, no se convierte en positiva. Perdón, no se convierte en negativo porque va ascendiendo. Tenemos nuestro porcentaje 3.80. Nuestro residuo de menos 8.38. El porcentaje de gráfica probabilidad normal en versus ajuste. Pues si miramos que un poco están dispersos nuestros resultados por el límite que se encuentra. Y entonces aquí pues tenemos los valores. Que este viene siendo ese resultado que comenté aquí. Aquí tenemos nuestra campana de Gauss. Ok. Ok, no. Bueno, aquí tenemos nuestra producción versus orden, la orden de observación. Y aquí podemos ver nuestro tipo de alumno fijo, niveles 2, extranjeros nacionales, tipo de salón, compacto, grande o mediano. El tipo de alumno con su suma cuadrada de 117.6, la multiplicación cuadrada 117.56. El valor de Fisher viene siendo de 6.0, el valor de P pues no pasa los valores con los
estipula que si es mayor a 0.05, pues se rechaza la hipótesis. Aquí pues no alcanza el valor. El tamaño del salón son 2. Su sumatoria cuadrada 154.8, 74.39. Su multiplicación cuadrada, el valor de Fisher de 3.95. Y así tenemos el resumen de todo el modelo, perdón. Aquí dice la R cuadrada de 49.84 y la R cuadrada ajustada de 39.0.9%. Ok, vamos a ver otras gráficas. Estadística, Nova, intervalo, con grupos, aceptar, aceleración, tipos de alumno y salón. Y vamos a... Ok. Aquí nos arroja nuestra gráfica de intervalo de aceleración, el tamaño del salón. Como decimos, son 3: compacto, grande y mediano, extranjeros, tipo de alumno extranjero y tipo de... y nacional. Tenemos 2 tipos y 3 tipos, 3 tamaños de salón. Aquí nuestra media nos arroja que es de 47 es la media de los alumnos extranjeros. Aquí el salón grande con extranjeros de alumnos que tiene ese grupo es de 39.66, es el valor de su media. El salón mediano, que tiene menos cantidad que el grande, tiene su media de 45.6. Ahora vamos con los nacionales, que se encuentran en otro grupo, en la misma escuela del salón. Aquí nos da el valor de 43 en un salón compacto nacionales. Y aquí tenemos los valores de un salón grande nacional con alumnos. Es una media de 36. Que ahora vamos a estadística, Nova. Aquí vamos a poner tipo, tamaño, aceptar. Aquí tenemos el tamaño y tipo de alumno. Los extranjeros y nacionales. Y así todos los alumnos, el valor de su media de los extranjeros, su media es de 44.11 y el de los nacionales es un valor de su media 39. Los salones compactos, su media es de 45 y el salón grande es de 37.83 su media y la media de los medianos son de 41.83. Nova, simulaciones, tipos, tamaño. Aceptar. Aquí tenemos el valor. La línea azul es para los extranjeros y la línea roja es para los nacionales.
tenemos su media de 47 en salones compactos. La media de los extranjeros es de 39.6 en salones grandes. Y la media de los extranjeros en salones medianos es de 45.6. La media de los nacionales en los medianos salones son de 38. En grandes salones, la media de los nacionales es de 36. Y las medias de los nacionales de salones compactos es de 43. Ok, aquí damos control E. Borramos. Y solo damos al revés. Vale, cambiamos los resultados. Primero habíamos escogido tipos. Ahora vamos a escoger primero tamaños, después tipos. Vamos a aceptar. Y aquí está aquí está ya un poco. Creo que esto lo explica mejor la gráfica. Es lo que entiendo. Extranjeros, todo eso es de los extranjeros que vienen siendo salones compactos, azules compactos, grandes rojos, medianos verdes. Nacionales, igual manera, es el mismo color, compacto azul, rojo grande y mediano verde. Y la media de los salones, en los alumnos nacionales es de 36. La media es de 38 en salones medianos. En salones compactos viene siendo su media de 33. En alumnos nacionales, en salones, en alumnos extranjeros, su media viene siendo 47. En la extranjeros, en los salones viene siendo su media de 45.6. Y su media en el extranjero de los salones viene siendo de 39.66. Hasta aquí todo. Vamos a pasar con el siguiente. Análisis de varianza. Análisis de varianza de un factor. Utiliza mediciones de aprendizaje de los alumnos incluidas en las siguientes tablas. El nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que 3 muestras provienen de la población con medidas iguales.